Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, cada día debemos tener un encuentro con Dios mediante el estudio de su santa y bendita palabra. De eso se trata Radio Amanecer en Estudio. Vamos a buscar de inmediato la Biblia, su Biblia en mano, guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo. Hoy estaremos compartiendo con ustedes este tema de interés, el teísta escéptico. Es el título del tema que estaremos desarrollando en el día de hoy. Recuerden, esta es la lección número 7 del trimestre, el problema del mal, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Apocalipsis 21:4. Saludamos en esta hora al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Bendiciones, pastor. Que la mano poderosa de Dios pueda seguir dirigiendo la vida suya, la de su familia, ministerio. Amén, amén. Gracias. Y para ustedes también, amados amigos y hermanos, qué bendición contar con su sintonía a esta hora, y esperamos que también las bendiciones del cielo puedan ser derramadas abundantemente sobre ustedes. Les invitamos para que antes de iniciar formalmente nuestro estudio a esta hora, podamos hablar con nuestro Dios. Oramos. Querido Padre, pedimos tu dirección divina, pedimos que nos dirijas, que nuestros pensamientos sean guiados por tu Espíritu Santo, para que los comentarios puedan surgir, emanar de esa misma línea de pensamiento divino, para que nuestros oyentes sean edificados con el poder de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos a nuestro tema para este día, que por supuesto el título resulta bastante atractivo. El teísta escéptico. Lo primero que debo preguntarle es el término teísta. ¿A qué se está refiriendo? Sí, el teísmo es una religión que reconoce un ser supremo espiritual, y como sea que actúe o se manifieste. El teísmo es más abarcador que el deísmo. No debemos confundirlo con él, y puede servir como alternativa para el mismo, o sea, para el deísmo. El mismo teísmo, que el término significa creencia en Dios o dioses, puede ser discutido en diversos contextos religiosos. Por ejemplo, el teísmo cristiano se refiere a la creencia en el Dios verdadero de la Biblia, que es infinito, que es eterno, que es autoexistente, y este Dios, por supuesto, es la primera causa que no tiene causa. De manera que teísmo, cuando hablamos de teísmo, es realmente esa corriente religiosa y que cree en el cristianismo. De hecho, algunos pensarían que el teísmo no es cristiano. Sin embargo, sí, el teísmo cree en Dios, en Cristo. Tiene varias creencias, evidentemente, que no son bíblicas, como es la misma evolución. Los teístas creen algunas veces en lo que es la era geológica, lo que tiene que ver con, por ejemplo, día, era. Ellos creen eso, y también creen que Dios creó el mundo y que lo dejó, lo abandonó para que corriera por sí solo. Lo colocó como un reloj de cuerdas en la pared y lo dejó para que él mismo pues se desenvolviera en el transcurso de las eras. De manera que el teísmo es una corriente religiosa que supone que Dios es
no inmanente, sino trascendente. Perfecto. Le hice esa pregunta porque cuando hace ya algunos años estábamos cursando la carrera de biología, tenía un compañero cristiano, pero cuando nos reuníamos a discutir algún tema, él pertenecía a una denominación diferente de este servidor, y entonces yo me sorprendía porque él me decía que era cristiano, y sin embargo creía que en esa declaración que dice que para el Señor un día es como 1000 años, entonces él planteaba que Dios no hizo la creación de manera literal en 6 días y descansó el día sábado, sino más bien que fue como un proceso evolutivo. Y entonces yo me perturbaba en ese entonces y decía, pero ¿y cómo es que un cristiano puede creer que Dios existe, puede llamarse cristiano y entonces estar desarrollando mentalmente algunas ideas como esta que usted está planteando? Y es precisamente donde entra, ahora vamos a encajar la segunda parte de lo que nosotros estamos analizando. Empezamos a analizar sobre un teísta escéptico. Cuando nosotros escuchamos hablar de alguien escéptico, es como que no cree. Sí. Si me permite, pastor, antes de entrar al escepticismo, me gustaría decir acerca del teísmo, que por ejemplo, ya decía que un teísta cree que Dios está lejos, distante, ¿no? Pero que no está aquí. El teísta cree que Dios creó, pero que Él abandonó la creación. Se desentendió de la creación. Así y siguió es, por sí sola. la dejó sola para que corriera por sí sola. Ajá. El deísmo, que pareciera ser lo mismo, no es lo mismo, cree diferente al teísta, aunque sí son muy, muy particulares, pareciera ser que en algunos momentos se fusionan, son diferentes. El deísmo, por ejemplo, exagera la otridad de Dios. ¿Qué cosa es esto? Exagera lo que es la cualidad de ser otro en Dios, separado de este mundo, y también niega la revelación. O sea, ellos dicen que Dios, que interrumpe en la historia humana, esto no es posible. De manera que el teísmo cree que Dios está lejos, distante. El deísmo cree que es inmanente, o sea, que está cerca solamente. Ambas características son de Dios. Dios puede estar cerca, pero también puede estar lejos. De manera que ambas corrientes, pudiera decir filosofías, tienen un concepto claro en alguna parte acerca de Dios, pero en otro están totalmente divorciados. Porque como decía ahorita, ambas creencias, tanto el teísmo como el deísmo, ellos creen en lo que se conoce como la evolución teísta, en el caso de los teístas, pero también ellos creen en lo que se conoce como la era progresiva o la evolución progresiva. Uh-huh. De manera que esas creencias tienen un concepto muy distorsionado en ciertos aspectos de lo que es Dios y su inmanencia o su presencia en medio de su pueblo. Cuéntenos un poquito ahora sobre lo que le preguntaba recientemente sobre el término escéptico, porque estamos ahora conjugando, conforme al título de hoy, que trae la guía de estudio, el teísta escéptico. Sí. ¿Puede existir una persona que cree en Dios y a la vez manifestarse escéptico? Por supuesto. De hecho, quisiera que ustedes sepan que un escéptico es un crítico que cuestiona las afirmaciones y creencias. En este caso, son creencias religiosas, ¿no? Porque puede ser escéptico en cualquier área. Por ejemplo, puede ser escéptico en lo que tiene que ver la historia, la geografía o cualquier obra. Pero un escéptico en el contexto religioso es alguien que critica y que cuestiona las afirmaciones y creencias y que busca evidencia sólida antes de aceptarlas como verdaderas. Un escéptico, como ejemplo, puede ser Voltaire, ese francés, médico francés.
él no creía en los milagros, no creía en Cristo como Dios. Y él dijo, de hecho, el cristianismo necesitó a 12 hombres para propagarlo y yo solo me voy a encargar de destruirlo. También dijo que la Biblia, él persiguió la Biblia, diciendo que la Biblia simplemente era un libro escrito por seres humanos. Es un escéptico, es alguien quien no cree y puede naturalmente haber lo que es un teísta escéptico. Un teísta escéptico, a diferencia de Voltaire, que no creía en Dios o supuestamente no creía en Dios, puede haber un teísta escéptico, es decir, alguien que sí cree en Dios, pero que mantenga dudas en algún aspecto del devenir y de la intervención divina en la historia. Perfecto. A cualquier persona que esté en esa situación es bueno consultar el concepto, la opinión que Dios tiene acerca de alguien que pueda manifestarse de esa manera. Por ejemplo, la guía de estudio nos invita a reflexionar en lo que dice Isaías 55, 8 y 9. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. Eso es muy importante y es bueno resaltar esto porque recientemente estuve contemplando un programa ahí a través de las redes sociales y vi a alguien que se llamaba Ser Sabio y que se piensa que es muy docto, tratando de negar la existencia de Dios y queriendo ridiculizar lo que es el cristianismo. Y sin embargo, a esta persona que en un momento determinado creen en Dios a su manera, dan alguna afirmación contundente de que Dios existe, sin embargo, en otra parte de las Sagradas Escrituras piensan como que hay actividades, hay mismo declaraciones de la Biblia que son muy infantiles y que no creen en ellos. Sin embargo, repetimos una vez más, noten ustedes, apreciados amigos, cuál es el sentir de Dios con este tipo de persona que niega su existencia. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, para referirse en sentido general al ser humano, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. En ese texto, Dios nos invita a que nos demos cuenta que Él está por encima de todo y de todos. Eso es así. Su palabra también está por encima de todos y que cuando nosotros no entendamos algo que la Biblia dice, no por no entenderlo debemos negarlo. Lo que deberíamos es reconocer que está fuera de nuestro alcance y que es la sabiduría divina quien explica cabalmente esas cosas ocultas. Sería muy importante para nosotros darnos cuenta de nuestra mente limitada. Y una forma de explicar eso es el mismo libro de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis está compuesto de visiones sucesivas, pastor y estimados amigos. En el capítulo 1 tenemos una visión que se da en el cielo para explicar lo que a continuación va a ocurrir en la tierra. Cada una de las visiones de Apocalipsis es en secuencia, una en el cielo, luego otra en la tierra. Pero lo que ocurre es que cuando la visión de la tierra tiene que ver con nosotros, con lo que nuestra historia, nuestra participación en el cosmos, en el mundo, entonces de repente yo entiendo la parte que tiene que ver con la tierra, pero no entiendo lo que tiene que ver con el cielo porque no estamos allá. Uh-huh. Eso Dios lo comprende y Dios lo da para revelar al ser humano que realmente la historia como la vemos no tiene una sola parte, no tiene una sola escena. Hay dos escenas y Dios es quien maneja las dos escenas. El ser humano solo maneja una, por ende nunca va a entender a cabalidad. Y en lugar de cuando yo no entiendo, de desdeñar o tirar por el suelo la palabra de Dios, yo solo debo decir que tú, Dios, lo sabe todo y decir, Señor, tú lo sabes todo.
tus pensamientos son más altos que los míos. En esa dirección, pastor, ¿qué tan saludable es recordar aquella expresión que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, más las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para el ser humano? O sea, hay una parte que definitivamente nosotros no vamos a entender, porque el día que podamos interpretar a Dios en su plenitud, nosotros dejamos de ser ser humano y nos convertimos en Dios. Por lo tanto, siempre va a haber una parte donde el ser humano no podrá penetrar los pensamientos profundos de Dios, y sin embargo debemos sentirnos contentos y felices porque Dios a través de su palabra dice que hay cosas que han sido reveladas que, aunque en muchas oportunidades parecen ser muy profundas, sin embargo tenemos la compañía del Espíritu Santo para ayudarnos a entender lo que de Dios ya se ha revelado. Eso es correcto. Y quisiera aclarar que Deuteronomio 29:29 no tiene que ver con la Biblia. La Biblia ha sido dada para ser comprendida. Dios la reveló. De hecho, la Biblia es la autorrevelación divina. Uh-huh. En ella Dios se revela y se da a conocer. Si no fuera por la Biblia, nosotros no conociéramos nada de Dios. Y es muy particular que nosotros veamos que cuando Deuteronomio 29:29 habla de cosas reveladas que pertenecen a nosotros, está hablando precisamente de misterios que el ser humano no conoce y que posiblemente no va a conocer. Uno de esos es, nosotros sabemos que lo que la ciencia creía ayer, posiblemente hoy no sea cierto. Posiblemente no sea cierto. ¿Cuántos planetas, por ejemplo, entendía la ciencia que giraban alrededor del Sol? Durante toda nuestra vida, en nuestra niñez y nuestra adolescencia, creímos que eran 9, ¿verdad que sí? 9 planetas que giraban alrededor del Sol. Pero no hace mucho tiempo que se descubrió uno, llamado Earth. Sin embargo, no son 10. Hay un misterio en la naturaleza, en la creación, en muchas cosas que nosotros con mentes finitas no conocemos ni llegaremos a conocer en esta vida pasajera. Que Dios es quien lo sabe, Él tiene el control. Y es por eso, pastor, que nosotros debemos darnos cuenta de nuestras limitaciones y confiar en un Dios que no es limitado, que es un Dios que trasciende a toda mente, a todo el mundo, a toda cosa. Es un Dios que está por encima de todo. Y que trasciende a todo el universo, porque nosotros estamos limitados simple y llanamente al planeta Tierra, pero qué bueno que está puntualizando que recientemente se descubrió otro planeta que pertenecen a este sistema solar, y sin embargo, pareciera ser que vamos a decir una locura, pero hay cientos y miles de planetas que el ser humano no tiene acceso sencillamente porque está muy limitado por el asunto del pecado. En definitiva, y quiero agradecer también esa puntualización que está haciendo sobre las cosas secretas que han sido reveladas para nuestra salvación y Dios la ha dado a conocer. En este sentido nos hace comprender que nosotros somos criaturas muy insignificantes para tratar de ir cuestionando a nuestro Creador, y de la forma maravillosa en que Él establece una forma de comunicación con los seres humanos para demostrarnos que ciertamente Él está por encima de nuestros pensamientos y de nuestro accionar. Hay una segunda parte, pastor, de la lección en este día que quisiéramos emplear un tiempo para conversar con usted sobre esa declaración que encontramos en el Salmo 73, que tiene que ver justamente con la forma en que el salmista posiblemente se está quejando de cómo progresan los impíos en situaciones a veces un tanto incómodas, y sin embargo el Salmo número 73 hace esa descripción acerca de la situación del hombre que vive sin Dios. ¿Cómo enfoca el salmista el mal y la injusticia que lo rodean? ¿Qué le hace ver las cosas desde la otra perspectiva? Sí, gracias, pastor. El Salmo 73 es autoría de Asaf. Asaf fue uno de los levitas que trabajaban en el templo. De hecho, fue uno de los cantores de David y también profeta. Fue inspirado por Dios. Este hombre
En el Salmo 73 no comprende lo que trata de acerca del gran conflicto, porque él ve que existe en la mente del que observa en esta vida los impíos, que aparentemente prosperan, mientras que se persigue a los justos y ellos no prosperan. Pero el Salmo 73 se acerca más a la solución del problema que el Salmo 37. Por ejemplo, en el 37 David está hablando también de los impíos, de que serán talados y todo eso, y luego dice, vi yo al impío sumamente exalzado y que se extendía como un laurel verde. Miré, aquí no estaba, busquélo y no fue hallado. Pero en el Salmo 73, el salmista expresa que desde el santuario él pudo comprender lo que tiene que ver con el fin del mal, lo que tiene que ver con el fin de los impíos, de los que obran maldad. Y yo quisiera que ustedes sepan que el santuario es lo que aclara realmente todo el gran conflicto. El santuario aclara el mal, aclara evidentemente lo que tiene que ver con su destrucción definitiva del mal, de los malvados. Es a través del santuario donde Dios explica la obra benéfica del plan de salvación. Por eso todas las doctrinas de la Biblia convergen en el santuario, todas. Y entonces el salmista Asaf está presentando la importancia del santuario para entender a los impíos. Dios tiene un castigo, un juicio punitivo a los impíos, y será a través del santuario donde ellos mismos reconocerán que Dios le dio las oportunidades y no obraron bien. Desde el santuario. Bien, es cierto, y no queremos dar un paso así tan rápido, porque habría que hacer en ese sentido. Usted hace una declaración que Dios actúa desde el santuario, pero ese santuario que está en el cielo, no del santuario de la economía judaica, que ya desapareció y que fue hecho conforme al modelo del cielo, y es de mucho valor saber que Dios desde su santuario está actuando y actúa sobre los seres humanos para que podamos entender el accionar de Dios sobre nosotros. ¿Es así como lo plantea la palabra de Dios? Qué bueno que me hace la pregunta, pastor, porque es en la misma presencia de Dios donde se van a solucionar los problemas del mal. Uh-huh. Es en la misma presencia de Dios donde se solucionan los problemas del pecado. El Salmo 73 nos presenta solución del problema porque nos está llevando más allá de la vida presente. El Salmo 73 está presentando la gloriosa eternidad, cuando se encontrará respuesta final y plena a la solución y a los problemas del hombre en la misma presencia de Dios. Y es muy importante, pastor, que en este salmo, al igual que en el libro de Job, nos enseña que se debe tener paciencia con el que duda honestamente. Uh-huh. Porque es cierto que hay escepticismo, pero hay escepticismo justo. A Dios le gusta que el ser humano lo cuestione, y de hecho eso habla muy bien del carácter divino, de un Dios que permite que un ser mortal cualquiera lo cuestione. Nosotros vamos a encontrar profetas en los profetas menores como Habacuc, Sofonías y muchos otros que cuestionaban a Dios y le preguntaban: ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué no intervienes? Y el mismo Salmo 73, de hecho, cuando Asaf presenta que hay un problema, entonces Dios, a través de la iluminación del Espíritu Santo, le presenta la solución, y que la solución será en la misma presencia de Dios. ¿Por qué en la misma presencia de Dios? En el Antiguo Oriente había una costumbre que los casos sencillos se juzgaban en la puerta de la ciudad, uh-huh, pero los complejos se juzgaban en la presencia del rey. Sí. Como el pecado y el mal es un caso bastante complejo, Dios los juzgará en su misma presencia, le dará un punto final al pecado, y todo lo que esperaron pacientemente en el juicio divino serán recompensados o vindicados. Wow, la verdad es que escuchar declaraciones como estas nos ayuda a entender
que en este mundo no hay nada oculto ni extraño para el Señor. El Señor mantiene el control de todo. Y a pesar de las cuestionantes que nosotros podamos presentarle a Dios, a veces hasta de manera incrédula, la lección de este día nos está enseñando que Dios sí escucha, que Dios sí está al control de todo y que tiene un plan, un proyecto para aquellos que son fieles en esta tierra. Vamos a acudir a su santuario donde Él interviene, y me gustó mucho la idea, pastor, donde usted está presentando que los problemas se solucionan en el santuario cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. Idea final. Una idea final muy puntual es que Asaf en el Salmo 73 creía en la justicia de Dios. Lo que él no podía comprender la aplicación de esa justicia a las necesidades humanas. Pero después de buscar honradamente, repito, honradamente, después de buscar honradamente la solución al problema, se encontró con la luz de una fe triunfante. Usted pudiese tener alguna duda, algún cuestionamiento, y es natural porque somos seres humanos, pero es importante que vayamos al santuario y que cuando esa luz nos lleve a una fe triunfante, nosotros podemos darnos cuenta lo glorioso, lo poderoso y lo bueno que es Dios. Amén. Pensamos, apreciado hermano, querido amigo, que usted junto a nosotros ha sido muy edificado con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Llegamos al final de este maravilloso tema que hemos presentado a ustedes, el teísta escéptico, y al finalizar con esta lección, pues tenemos la idea clara de que podemos acercarnos a Dios en su santuario para la solución de algún tipo de duda, de alguna inquietud que tenemos. Dios siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones y es importante saber esto. Vamos a orar. Padre, rogamos en esta hora que tu Santo Espíritu pueda guiarnos. Gracias por estas lecciones que cada día nos ayudan a entenderte mejor. Y aunque en nuestra limitada situación de seres humanos hay cosas que no podemos ni vamos a entender, pero lo necesario para nuestra salvación ya ha sido revelado. Te agradecemos y te pedimos que continúe guiando nuestras vidas, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.